1 Corintios capítulo 4, ya hace un poco tiempo, un mes y medio, casi 2 meses, nosotros paramos el estudio que empezamos de controversias que destruye a una iglesia, yendo versículo por versículo en este libro de 1 Corintios. Vamos ahora a regresar a ese estudio. Estamos terminando el capítulo 4, ya casi final del capítulo 4, y queremos seguir viendo lo que Pablo está hablándonos a nosotros sobre esta iglesia de Corintios. Vamos a leer un versículo, aunque vamos a tocar unos cuantos versículos. Solamente quiero leer el versículo 6 del capítulo 4. Y después oramos y entramos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Señor, gracias por el privilegio de predicar esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu casa. Yo pido, Señor, que en este tiempo, un tiempo bien importante para nuestra vida espiritual, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que podemos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Le pido, Señor, que sea de una gran bendición lo que Pablo está enseñándonos esta mañana. Pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a quitar esto porque yo escucho un ruidito. Me gusta usar probando ese micrófono porque lo coge bien cuando estamos grabando los servicios. Ese micrófono lo recibe bien, pero estoy escuchando algo por ahí. Quizá está en mi cabeza, no sé, pero vamos a disfrutar este pasaje, 1 Corintios capítulo 4. Iglesia, lo que nosotros vemos en este capítulo es 2 palabras. ¿Okay? Pablo está enseñándonos y hablando sobre humildad y también orgullo. Lo que está pasando, lo que vamos a ver en estos versículos, es que la iglesia está en pecado de orgullo. Y Pablo empieza a dar un ejemplo de él, de Apolos, de Pedro, un ejemplo de humildad. Aunque están batallando con el orgullo, Pablo le empieza a dar un ejemplo de ellos mismos. Cómo se debe vivir o cómo se debe comportar con humildad. Y eso que nosotros vamos a hablar. Yo quiero que durante este tiempo tú pienses sobre estas 2 palabras, humildad y orgullo. Y durante el mensaje yo quiero que tú preguntes a tu vida si yo tengo humildad en mi vida o yo tengo orgullo en mi vida. Si nosotros en la iglesia tenemos humildad sobre los otros o tenemos orgullo en nosotros que no nos deja a tener humildad. Primeramente, yo doy gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros. Que la palabra de Dios, la Biblia, que todos tiene la respuesta para todos los problemas que nosotros tenemos. Y es un gran privilegio que nosotros tenemos la Biblia frente a nosotros y ojalá que durante la semana están aprovechando cada día a leer la Biblia para que Dios nos hable a nosotros y conteste las problemas que nosotros estamos teniendo. Muchas veces nosotros buscamos para resoluciones y no vamos a la Biblia. Y Dios dice, ahí yo tengo la contestación, solamente tiene que leerla. Obviamente los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios. Eso significa que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, realmente ¿quién está hablando? Dios es que está hablando a nosotros. Nosotros estamos estudiando y es una bendición que cada vez
estamos cogiendo versículos y estudiando versículos, pero qué bueno es que podemos acoger un libro y estudiar el libro y ver completamente lo que Dios está diciendo a nosotros, como estamos viendo aquí en 1 Corintios. Pablo escuchó de otros, obviamente cuando Pablo era pastor de la iglesia, él empezó esta iglesia en 1 Corintios, él se fue y empezó a escuchar de otras personas que en la iglesia que él fundó en Corinto estaba teniendo algunos problemas. Y la razón que escribió esta carta es para confrontar, para hablar a la iglesia sobre problemas que ellos estaban teniendo. Obviamente estaba teniendo unos cuantos problemas en la iglesia. La iglesia cayó en pecado y ese pecado fue manifestado en diferentes áreas. En la iglesia muchas veces hay un pecado y se manifiesta en diferentes áreas en la vida de nosotros. Quizás es orgullo o chismes o diferentes cosas que pueden pasar en la iglesia. Ahora, desde versículo 6 al versículo 13 de capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando de dos cosas que nosotros ya mencionamos: humildad y el orgullo. ¿Qué significa esta palabra humildad? Nosotros podemos hablar de ella, pero si no entendemos qué significa humildad, no vamos a entender esta porción de escritura. Cuando hablamos de humildad, es la condición de la persona que actúa sin orgullo. ¿Cuántos de nosotros, cristianos, esta mañana practicamos esa palabra humildad? Humildad es poniendo a otros primero. Y muchas veces, aún en la iglesia, nosotros tenemos problemas en poniendo nosotros primeros en vez de poner a otros primero. Y eso que estaba pasando aquí en la iglesia, tenía orgullo, se estaban preocupando de ellos mismos y no de otros. Y Pablo, como siervo de Dios y maestro de la palabra de Dios, entendía que era necesario para tener humildad. Obviamente como pastor y maestro, y los maestros de esta iglesia y maestros que enseñan la Biblia, los pastores, entiende que para hacer su trabajo que Dios le ha llamado a hacer, ellos tienen que tener humildad en su vida. En la Biblia nosotros vemos que Dios, cada vez que Él usó una persona, fue una persona de humildad, que tenía humildad. Obviamente, Dios no puede usar una persona que tiene orgullo dentro de ellos. Dios está buscando miembros de esta iglesia que tiene humildad para usarlo grandemente dentro de la iglesia. Pero hermanos, si nosotros tenemos orgullo, Dios no puede usar una persona que tiene orgullo. Y cada persona en la Biblia que nosotros vemos que Dios usó grandemente, fueron personas que tenían humildad en su vida. Quiero por unos minutos, primeramente, a ver unos ejemplos que ustedes vean en la Biblia, personas que tenían humildad en ellos. Ahora, yo voy a ir rápido en algunos pasajes y si quieres seguirme a estos pasajes para ver con sus ojos los ejemplos de humildad, vamos a verla. Primeramente, vemos a Abraham. En Génesis capítulo 18, versículo 27, y si no va a seguir los versículos, escríbenlo para que más adelante puede leer estos versículos. Pero en Génesis capítulo 18, versículo 27, vemos humildad en Abraham. Él dice: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Y Abraham dice: aunque soy polvo y ceniza, ¿verdad? Aquí vemos la humillación que Abraham tenía delante de Dios. Hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, tenemos que venir en esta manera como Abraham.
Tenemos que venir en humillación delante de Dios. Cuando vemos a Jacob en Génesis capítulo 32, versículo 10, Jacob dice, menos soy. Y ahí esas dos palabras, menos soy, nos enseña humildad. ¿Qué está diciendo? Y dice, menos soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Cuando vemos a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés aquí está diciendo, en este versículo dice, entonces Moisés respondió a Dios. Y mira lo que Moisés dice. Aquí vemos la humillación. Él dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí vemos, iglesia, que Moisés demostró humillación por diciendo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para ir a Faraón a sacar la nación de Israel. Vemos a Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 15, donde Gedeón dice, entonces les respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y dice a Gedeón, y yo el menor en la casa de mi padre. Ahí vemos la humillación de Gedeón en diciendo, ¿quién soy yo para ir a ser usado de ti? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 14. Y dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Recuerda que Jesús vino y le iba a bautizar, Jesús pidió que le bautice y dice, yo necesito ser bautizado de ti, Jesús, y tú vienes a mí. Ahí vemos humillación en parte de Juan el Bautista. También vemos el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 27, y él dice, este es el que viene después de mí, es que él es antes de mí. Y mira lo que dice, aquí vemos la humillación, de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahí vemos Juan que vemos la humillación cuando dice de cual yo no soy digno, que significa que él está humillándose. Cuando vemos a Pedro en Lucas capítulo 5 versículo 8, dice, viendo Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús. Ahí esa acción de Pedro de cayendo en rodillas delante de Jesús es un acto de humillación. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando hablamos de Pablo le dice a los líderes de Efeso, en Hechos capítulo 20, versículo 19, dice, sirviendo al Señor, y dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí que soy menos. Ahí vemos la humillación, menos que el más pequeño de todos los santos. Hermanos, Dios siempre escoge y llama a personas humildes. Y esta mañana tú puedes preguntar, yo soy una persona humilde que Dios puede usar. La persona que más nos enseña
humildad, el ejemplo mejor que nosotros podemos mirar en la Biblia es de el Señor Jesucristo. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Pablo dice de Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 9, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Jesús siendo rey, vino a esta tierra para sacrificar su vida, para ser maltratado por el hombre, para ti y para mí, se humilló para nosotros. Jesús nació en un pesebre, no tenía nada, no tenía casa, era pobre, fue dependiente, se sometió a la ley y lo hizo siervo. Se humilló para nosotros tomar ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos que nosotros podemos ver de Jesús y otras personas de esa humillación. Pero cuando nosotros somos humildes, es cuando nosotros vamos a ver el fruto en nuestra vida. Hermanos, escuche bien. Cuando nosotros somos humildes, es cuando Dios empieza a usarnos y nosotros podemos ver fruto salir de nuestra vida. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Pablo dice que él no puede hacer nada sin Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora digo todo eso, te doy ejemplos de la humildad, porque uno problemas de esta iglesia en Corinto fue el orgullo. Y Pablo en 1 Corintios y 2 Corintios menciona mucho sobre esta palabra de orgullo. Y más aquí en nuestro pasaje. Tristemente, este problema sigue no solamente en la iglesia donde empezó Pablo, en la iglesia de Corintios, en esos años. Pero hermanos, la palabra orgullo, ese pecado todavía existe ahora en las iglesias en 2017. Las cosas no han cambiado, nosotros somos humanos, estamos en la carne. Los que están en la Biblia saben que la base de todo pecado, los que entienden, los que estudian la Biblia, conocen que el base de todo pecado empieza con esa palabra orgullo. Porque todo pecado es rebelión contra Dios, y rebelión contra Dios es porque yo quiero hacer mi voluntad y no la de Él. Y eso se llama orgullo. Los corintios aquí en este pasaje fueron orgullosos. Cuando leemos el capítulo 1 hasta capítulo 3 y 4, estaban orgullosos sobre la sabiduría humana, que fue lo primero de esta división que estaba pasando en la iglesia. Después ellos tenían orgullo sobre los maestros humanos, levantando a los maestros que fue Pablo, Apolos y Pedro, y ellos, la iglesia, le levantaban a ellos, decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ellos son los mejores de cualquier otra persona, y yo voy a seguir a ellos. Le levantaban a ellos. Ahora en nuestro texto Pablo está confrontando a los que fueron orgullosos, para que ellos sepan lo que ellos estaban haciendo era un pecado. Iglesia, no sea orgulloso de ningún maestro de nuestra iglesia. No levante a ninguna persona, ni el pastor, ni los maestros, ni cualquier otra persona, no levante a ellos de una manera que nosotros estamos enfocados en ellos, adorando a ellos más que el Señor Jesucristo. No levante la iglesia más que otras iglesias. No diga esta iglesia es la mejor iglesia del mundo, porque eso es en principio de orgullo.
Debemos estar orgullosos que servimos a Dios y debemos de estar orgullosos del Señor Jesucristo. Y Pablo en este pasaje nos enseña 2 puntos. Él da la diferencia en el orgullo de la iglesia con la humildad de los apóstoles. Pablo dice que la iglesia tenía orgullo y le enseña humildad usando el ejemplo de ellos. Vamos a ver en este pasaje estudiando, vamos a ver primeramente es el orgullo que estaba en la iglesia. La primera palabra de orgullo que nosotros vemos lo encontramos en versículo 6. Vamos allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, y vamos a ver el orgullo que se encuentra en esta iglesia. Dice en versículo 6, pero estos hermanos, y se refiere, pero esto, hermanos, se refiere a todo lo que estaba diciendo en los otros capítulos, capítulo 1, 2 y 3. Dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Estaba hablando de cuando ellos estaban levantando a esos maestros, a ellos mismos. Para que en nosotros aprendáis. Ahí vemos que él está diciendo que viendo nuestro ejemplo, ustedes van a aprender. ¿Qué van a aprender? A no pensar más de lo que está escrito. ¿De qué se refiere Pablo cuando dice de lo que está escrito? Está refiriéndose a la palabra de Dios. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esa palabra envanezcáis, si lo dije bien, significa tener vanagloria o ser vanidoso. Y Pablo dice que ellos no sean vanidosos sobre unos a otros. Pablo y Apolos, obviamente cuando Pablo se fue, pues Apolos tomó la iglesia en Corinto, enseñaba, ellos dos como pastores de esta iglesia, enseñaba que ellos son solamente siervos de Dios. Ellos no eran importantes. Y Pablo en capítulo 3 nos da ejemplos de que ellos no fueron importantes, que ellos no tenía que levantarle a ellos. Y como pastores y como maestros, le estaba enseñando a la iglesia, mira, nosotros estamos enseñando, pero nosotros no somos nada. Somos siervos de Dios. Hermanos, lo que enseña, yo no soy nada. No tiene que levantarme a mí. Yo solamente soy un siervo de Dios. Y eso que Pablo estaba tratando que la iglesia entendía sobre él y Apolos y Pedro. Pablo dice, a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más que lo que la Biblia enseña, lo que dice. Por ejemplo, sabemos que la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No a levantar los pastores, pero acordando de ellos. Sabemos que la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Hablando de los pastores, dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor no significa que nosotros tenemos que levantarle a ellos de una manera que nosotros, que ellos sean nuestros ídolos. Pablo dice que no vayan más allá de lo que la Biblia dice sobre estas personas. Ellos en Corintios se pasaron. Ellos se pasaron de quizás doble honor, se pasaron a otro nivel a levantar a estos maestros en una manera de adorarle a ellos. Levantarle a ellos una manera de idolatría. No vamos a olvidar lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12,
versículo 13, donde digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más harto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Obviamente por los versículos en la Biblia sabemos que Pablo no quería ser levantado, aunque ellos en la iglesia trataban de levantarle a él. Hermanos, no piense más que debemos pensar de una persona, porque ellos solamente son pecadores. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy nada grande, yo soy un pecador. Y dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Recuerda que Pablo mataba, Pablo ponía cristianos en la cárcel, pero por la gracia de Dios, Dios le salvó a Pablo. Él no fue nada importante. Tú sabes, iglesias, que cuando nosotros levantamos y amamos a un solo líder, se hace difícil amar otros líderes. Si una persona levanta a un líder, solamente a él, y ese va o algo pasa, es difícil para esa persona amar a otro líder porque está enfocado en solamente esa persona. Y cuando un líder viene y es tiempo de amarle a él, no puede porque tiene tanto amor por el otro líder. Si entiendo lo que estoy diciendo. A veces sale bien mi cabeza, pero no sé si sale bien en palabras. Eso pasa con pastores que toman una iglesia. La iglesia ama tanto al pastor que estaba antes de él, que no pueden amar al nuevo pastor que tomó su posición, porque está enfocado y amaba tanto a ese pastor, a esa persona, y no tiene quizás espacio para ese otro líder. Pablo habla sobre pensando sobre ti más que otros en 1 Corintios capítulo 4, en versículo 18. Entonces dice, más algunos están envanecidos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19, dice, sino el poder de los que andan envanecidos. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, él dice, y vosotros estéis envanecidos. En capítulo 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. En capítulo 8, versículo 1, él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En capítulo 13, versículo 4 dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Hermanos, el orgullo destruye iglesias. El orgullo estaba destruyendo la iglesia de Corintios. Nosotros como cristianos podemos gozar con los maestros, podemos amarle, podemos ser agradecidos por ellos, pero no debemos de levantarlos más que eso. Y eso que Pablo está enseñándonos. Hay otra palabra en nuestro pasaje sobre el orgullo que encontramos en versículo 7. Dice, ¿por qué quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que Pablo está diciendo es, ¿quién te hizo mejor que cualquier otra persona? Porque yo soy pastor no significa que yo soy más importante que otro.
o más harto que otra persona. Porque tú eres maestro no significa que tú eres mejor que la persona que limpia en la iglesia. Pablo dice que tienes que no hayas recibido. Todo que nosotros tenemos se la dio Dios. Nosotros nacimos con nada. Tú no decidiste quién iba a ser sus padres. Tú no decidiste quién iba a ser sus hermanos, qué trabajo iba a tener, etc. Todo Dios te la dio a ti. Y tenemos que reconocer que todo lo que yo tengo vino del Señor Jesucristo. La salvación que tenemos fue dado por Dios. Evelio está hablando de dones espirituales que fue dado por Dios cuando fuimos salvos. Dios te dio la habilidad para hacer lo que está haciendo ahora. En cualquier ministerio que tú tienes en la iglesia, Dios te dio la fuerza, el poder para hacer ese ministerio. Vino de Dios. No podemos levantar un maestro porque el don de enseñar no vino de él, pero vino de Dios. No es nada que él hizo. Fue Dios que le dio esa habilidad para enseñar. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, y dio dones a los hombres. No yo, es que yo me merezco, yo fui que hice a ese punto a recibir dones. Dios nos dio a nosotros los dones que nosotros tenemos. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿De quién? De Dios. Ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te dio, hermanos, a ti un don y nosotros tenemos que cuidar ese don que Dios nos dio a nosotros. Ahora, Pablo dice en versículo 7, si no lo recibiste, ¿por qué te gloría como si lo has recibido tú mismo? Como si vino de ti. Si tú crees que es algo importante porque tiene un don específico, o Dios te dio un talento, y dice, mira qué bueno yo soy en tocando el piano, pues eso se llama el orgullo. Cuando nosotros pensamos que fui yo, o mírame a mí, o mira qué bueno yo soy. Ahora mira lo que Pablo dice en versículo 8, es una palabra que se llama, en inglés se llama sarcastic, en español es sarcástico, ¿verdad? Oh, algo así. Tienen que entender que Pablo, ellos están diciendo sobre su orgullo y Pablo ahora les responde a ellos una manera así, sarcastic. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Ya estáis saciados o está lleno? ¿Ya estáis ricos sin nosotros reináis? Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La otra palabra que Pablo usa para el orgullo aquí es rico o ricos. Pablo pregunta si fueron ricos en su propia fuerza. Pablo dice, sin nosotros reináis. Pablo está diciendo que no nos necesita. No necesitabas a los apóstoles. Porque ya ellos pensaban en ellos mismos por su orgullo que ellos fueron reyes. Pablo sigue con este sarcasm, ¿verdad? Y dice, ojalá que estás reinando para que nosotros podamos hacerlo juntos, ya que estamos aquí contigo. Hay que entender la actitud que Pablo estaba teniendo aquí. Ahora Pablo cambia a la humildad de los apóstoles en versículos 9 a 13.
ya que está reconociendo y hablándole a ellos de ese orgullo, ahora Pablo empieza a dar un ejemplo de él y de Apolos, de los apóstoles, de humildad. Mira versículo 9. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. So Pablo está diciendo que los corintios piensan que son más importantes, están acá arriba, y los apóstoles no son nada. Pablo da un ejemplo de cuando los romanos ponían personas en un stadium. Cuando leemos el versículo 9, tiene que ver que Pablo se está refiriendo de un evento que pasa en Romanos, de cuando ellos llevan a la persona en medio de todo, ¿verdad? Para matarle en un stadium, ¿cómo se llama stadium? Ese mismo. Para matarle. Y así Pablo usa ese ejemplo para que yo pueda entenderlo. Mira versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pablo otra vez está hablando sarcastic. Muchas veces, como los apóstoles, los que sirven a Cristo, el mundo creen que ellos son locos. Recuerda que Pablo dice que la predicación del evangelio fue que locura al mundo. No entendía el mundo sobre el evangelio. Pensaba que era locura. Mira versículo 11, dice, hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Que Pablo está enseñándole a ellos humildad. Pablo dice, ustedes creen que son reyes, que son más altos que otros, pero mira nosotros, apóstoles, nosotros tenemos hambre, tenemos sed, no tenemos ropa, somos abusados y no tenemos casa. Pablo enseñaba humildad en ellos mismos, los apóstoles, y ellos son los más bajos de todo. Recuerda que en Mateo Jesús dice lo mismo de él, que él no tenía un lugar. Mateo capítulo 8, versículo 20, donde dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora mira lo que Pablo dice de su sufrimiento en versículo 12. Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendicimos, padecemos persecución y la soportamos. Esto es que hace personas que son humildes. Mira versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ustedes ven ahí la humildad de los apóstoles. Podemos ver en estos versículos cómo la gente realmente trataban a los apóstoles. ¿Qué diferencia en detalles sobre los cristianos de Corintios y los apóstoles? Los cristianos estaban acá arriba, pensaron que ellos eran reyes, y ahora Pablo nos menciona que ellos no tenían comida, no eran nada, y eran acá abajo. La humillación de los apóstoles le está dando un ejemplo a los hermanos en la iglesia.
Pablo demuestra humildad comparado a ellos. Ellos se levantaban a ellos mismos y los apóstoles eran tierra debajo de sus zapatos, en un sentido. Hermanos, es fácil a compartir con el mundo cuando no está compartiendo el evangelio. El mundo le acepta a nosotros, pero el momento que tú obedeces a Dios y haga lo que Dios nos manda a nosotros como cristianos y predicamos Cristo crucificado, pues ahora el mundo está contra de nosotros. Hermanos, el mundo, la iglesia, los que estaban en Corinto, estaba contra los apóstoles porque ellos predicaban Cristo crucificado. Hermanos, cuando nosotros salimos de estas paredes y empezamos a predicar Cristo crucificado, el mundo no le va a gustar eso. Y van a hablar de nosotros. Le van a decir como los apóstoles, que no somos nada. Quizás a tratarnos a nosotros como los apóstoles. Hermanos, no te preocupes lo que el mundo dice. Preocúpate lo que el Señor dice de ti. Dios usa a los hombres humildes. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti en la iglesia para servirle a Él, pero está buscando a cristianos que son humildes. Cuando predicamos, maestros, hermanos en la iglesia que tienen un ministerio, cuando tú quieres que la gente vea lo que está haciendo, mírame a mí. Cuando tú quieres honor del mundo por lo que está haciendo, cuando tú quieres que la iglesia te reconozca, wow, mira lo que yo estoy haciendo, pastor, mira, che, estoy aquí. Eso se llama orgullo. No solamente estaba pasando en la iglesia de Corintios, pero quizás pasa en nuestra iglesia. Donde personas que quieren que otros vean, mira lo que yo limpié, mira lo que yo hice. Y empezamos a tener orgullo para que nos levante a nosotros, para que nos sentimos bien. ¿Verdad? Porque cuando hablan de ti y te dicen qué buen trabajo, pues nosotros empezamos a ponerse un poquito más. Somos 5 pies, ahora somos 6 pies. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La única manera que nosotros vamos a tener unidad en la iglesia es cuando nosotros tenemos humildad o cuando nosotros somos humildes. Después podemos ver unidad en la iglesia. En la iglesia de Corinto había orgullo y fue un pecado delante de Dios y causaba división. Hermanos, cuando tenemos orgullo en nuestra iglesia, va a causar división dentro de nosotros. Pero para tener una iglesia unida, nosotros tenemos que ser cristianos humildes. En vez de preocuparse de tú mismo, preocuparse de otra persona en la iglesia. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú te preocupaste de otra persona en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a una persona preocupado por ellos? En vez de decir, a mí no me llaman. O nadie está prestando atención a mí. Eso cuando nosotros empezamos a ver el orgullo. El orgullo es un pecado. Y si nosotros vamos a levantar a una persona, que esa persona sea el Señor Jesucristo y solamente Él. Vamos a orar que podemos tener un testimonio de unidad en nuestra comunidad. Y que Dios lo haga por la humildad de nuestra vida. Que otros que lleguen a la iglesia pueden sentarse al lado de ti, puede ver a nosotros como iglesia y decir, esa iglesia tiene humildad. No que cuando ellos llegan a la iglesia se sienten
que ven a nosotros con los nariz para arriba, ¿verdad? Preocupándonos entre nosotros mismos, diciendo, mira, ese asiento es mío, yo estaba sentado ahí por 30 años, lárgate. A una persona que está visitando, eso ha pasado, ¿verdad? Nosotros estamos tan comfort, ¿verdad? Si le cogen la silla de Alex ahí al frente, no hay misericordia para ti. Tenemos que estar preocupados de otros en la iglesia. Vamos a entender que nosotros somos pecadores. Nosotros estamos en el camino para el infierno y no somos nada importante, pero por la gracia de Dios tenemos vida eterna si vivimos o venimos a Él. Vamos a tener humildad en nuestra vida y humildad en nuestra iglesia. Hermanos, Pablo quería enseñar a esta iglesia que estaba otra parte de la división entre unos cuantos que vemos ahora ya hasta capítulo 4. Y ahora en este pasaje del orgullo que estaba dividiendo la iglesia, Pablo le enseña el ejemplo de ellos en cómo vivir una vida humilde. Y más importante, el ejemplo de Jesucristo también. Hermanos, si aprendemos algo esta mañana, estas dos palabras, humildad y orgullo. Orgullo es un pecado delante de Dios. Y Dios desea de cada uno que nosotros seamos humildes, preocupados de otras personas. Hermanos, vamos a practicar a ser humilde hoy, ahora. Vamos a sacar ese orgullo que Satanás quiere que nosotros tengamos, que el mundo quiere que nosotros tengamos, y vamos a poner humildad en ese lugar. Y vamos a preocuparnos de otros, ser humilde como cristianos, como Pablo nos enseña a nosotros en este pasaje en capítulo 4. Vamos a estar en pie todo y vamos a orar y pedir a Dios, Dios, ayúdame a ser un cristiano humilde.